Alejandro Montesinos entró al restaurante con 3 socios. Eligió la mesa del centro y pidió la orden en alemán, lo suficientemente alto como para que pareciera un chiste. Esperaba confusión, vergüenza, tal vez incluso lágrimas. Pero Ximena simplemente anotó el pedido con calma, lo repitió en español para confirmar y se alejó. El empresario frunció el ceño. Algo no había salido como él esperaba. El restaurante estaba en su punto máximo de movimiento. Mesas llenas, el ruido de las conversaciones mezclado con el sonido de cubiertos y platos. Ximena conocía bien aquel ritmo. Llevaba 6 meses trabajando allí, 6 meses sirviendo mesas, cargando bandejas, sonriendo incluso cuando no tenía ganas. Cuando los 3 hombres entraron, ella estaba atendiendo a una familia en la mesa de la esquina. Notó los trajes caros, los relojes pesados en las muñecas, la postura de quien está acostumbrado a ser servido. El hombre del frente tenía el cabello canoso, bien peinado, hombros anchos, ese modo de ocupar espacio que solo la gente con mucho dinero tiene. Él recorrió el salón con la mirada, como si estuviera evaluando si el lugar era digno de su presencia. Eligió la mesa del medio, la más visible. No fue un accidente. Ximena terminó de anotar el pedido de la familia, pasó a la cocina para dejar la comanda y caminó hacia la mesa de los 3. Estaba preparada para la atención estándar. «Buenas noches, aquí está el menú. Pedido listo». Pero cuando se acercó, notó algo diferente. Los 3 la observaban. No como los clientes observan a una mesera, sino como quien observa algo que servirá de entretenimiento. «Buenas noches», dijo ella, abriendo su libreta de notas. «¿Ya eligieron o prefieren un momento más?» Alejandro Montesinos inclinó la cabeza hacia un lado y sonrió. Fue una sonrisa que Ximena conocía bien, el tipo de sonrisa que viene antes de algo malo. «Necesitamos tiempo», dijo él en alemán, pausado, mirándola directamente. «Pero dudo que la calidad aquí cumpla con nuestros estándares». Los 2 hombres a su lado se rieron. Uno de ellos, de anteojos y corbata azul, completó también en alemán. «Al menos es barato, ¿no?» Ximena no parpadeó, no cambió su expresión, solo mantuvo la libreta abierta y esperó como si no hubiera escuchado nada más que ruido. Alejandro continuó mirándola, esperando que ella pidiera que repitiera, esperando que se pusiera roja, esperando que demostrara que estaba perdida. Pero Ximena conocía cada palabra que se había dicho. Trabajó 4 años recibiendo gente de todo el mundo. Aprendió alemán conversando con turistas alemanes en la recepción de un hotel. Aprendió inglés con estadounidenses quejándose de sus reservas. Francés con parejas en luna de miel. Italiano con familias ruidosas. El español era su lengua materna. El japonés llegó poco a poco. El chino básico también. Ella entendía todo, pero no iba a darles el placer de saberlo. Todavía no. El problema nunca fue el lugar. Siempre era lo mismo. Nadie creía en ella. «Les daré unos minutos más entonces», dijo en español con la voz tranquila y educada que usaba con todos los clientes. «Cuando estén listos, solo llámenme». Dio media vuelta y se fue. Alejandro se quedó mirándola mientras se alejaba, frunció el ceño y se volvió hacia sus colegas. «Ni siquiera parpadeó», murmuró aún en alemán. El hombre de los anteojos se encogió de hombros. Debe estar acostumbrada a ser ignorada. 5 minutos después, Ximena volvió a la mesa. Esta vez con la libreta ya abierta, pluma en mano, postura profesional. ¿Ya decidieron? Alejandro apoyó los codos en la mesa y se inclinó hacia adelante. ¿Tienen algo bueno aquí?, preguntó en alemán, despacio, casi deletreando. Ximena anotó algo en la libreta sin mirarlo. Mantuvo el rostro neutro. «¿Qué te parece?», le preguntó Alejandro al hombre de al lado en alemán. «Deben tener al menos un plato decente en este lugar». «Difícil de creer», respondió el otro en alemán, riendo bajo. Ximena terminó de garabatear algo en su libreta y levantó los ojos. «¿Puedo sugerir la arrachera en salsa de madera? Es lo más pedido». La voz seguía firme, profesional, como si nada hubiera pasado. Alejandro pidió la arrachera. Los otros 2 pidieron lo mismo. Ella anotó todo, confirmó las bebidas, agradeció y volvió a dar la espalda. Mientras caminaba, oyó a Alejandro hablar aún más alto en alemán.
Gente así nunca sale de su lugar, ni se esfuerza por entender el mundo. Ximena apretó la libreta con más fuerza, pero no se detuvo, no volteó, no dio ninguna señal. Pasó la comanda a la cocina, sirvió otras 2 mesas, llevó la cuenta a una pareja en la esquina. Trabajó como siempre trabajaba, con eficiencia, con discreción, pero por dentro algo estaba hirviendo. 20 minutos después, trajo los platos, colocó cada uno frente al cliente con cuidado, sin tirar nada. «Buen provecho», dijo, e iba a alejarse cuando Alejandro la llamó de vuelta. «Señorita», no usó su nombre, a pesar de tener el gafete visible, solo señorita. «Trae otra agua y fíjate que esté fría esta vez». El agua que estaba en la mesa aún estaba a la mitad y estaba fría. Ximena asintió. «Claro», y fue a buscarla. Cuando volvió con la botella, Alejandro estaba hablando con sus colegas sobre un negocio cualquiera, alternando entre español e inglés. Él tomó la botella de su mano sin mirar, sin agradecer, y continuó la conversación como si ella fuera invisible. Ximena se quedó allí, parada por 2 segundos, 3, esperando cualquier cosa, un gracias, un gesto, cualquier mínimo signo de reconocimiento. Nada llegó. Se dio la vuelta y se fue. Pero esta vez, cuando pasó por la cocina, el capitán de meseros, Roberto, la jaló a un lado. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «¿Esa mesa te está molestando?». Ximena respiró hondo. «No, todo bien». «¿Segura? Porque el tipo está siendo grosero. Así es la vida aquí. Yo sé lidiar con eso, Roberto». Ella forzó una pequeña sonrisa. «He visto peores». Y era verdad. Había visto peores, pero eso no lo hacía más fácil. El turno continuó. Alejandro y sus colegas terminaron de comer, pidieron postre, tomaron café. Durante todo el tiempo continuaron haciendo comentarios en alemán sobre el lugar, sobre la comida, sobre el nivel de las personas que trabajan en lugares así. Ximena escuchó todo. Anotó cada palabra en su memoria, pero mantuvo el rostro vacío de emoción. Cuando finalmente pidieron la cuenta, Alejandro entregó la tarjeta de crédito sin mirarla. Ella trajo la terminal. Él pasó la tarjeta, firmó el recibo, no dejó propina. Entonces se levantó, se ajustó el saco y miró a Ximena por primera vez con atención real. «Gracias», dijo en español, pero el tono era condescendiente, como si estuviera haciendo un favor. «Te esforzaste». Los 3 salieron riendo. Ximena se quedó parada al lado de la mesa vacía, sosteniendo la bandeja con los platos sucios. Las manos le temblaban un poco, no de miedo, sino de rabia contenida. Roberto apareció a su lado. «¿Qué tipo tan pesado?» «Sí, pero va a volver». «¿Cómo lo sabes?» «Porque la gente así siempre vuelve». Ella caminó hacia la cocina. «Y cuando vuelva, será diferente, porque algo había cambiado». Alejandro había cruzado una línea, y Ximena estaba lista para actuar. Ximena volvió a casa esa noche con el cuerpo cansado y la cabeza pesada. El departamento era pequeño, de una recámara en un edificio viejo de la colonia. La renta estaba atrasada de nuevo. El recibo de la luz por vencer. El refrigerador con lo básico. Tiró la bolsa en el sofá y fue directo al baño. Bajo la regadera dejó que el agua caliente cayera y finalmente permitió que sus hombros se relajaran. Cerró los ojos y volvió 4 años atrás en el tiempo, cuando las cosas eran diferentes. El Hotel Imperial estaba en la zona turística de la Ciudad de México. 5 estrellas, recepción de mármol, huéspedes de todo el mundo. Ximena había comenzado allí a los 22 años como recepcionista. No sabía nada de idiomas cuando entró, solo español y un inglés escolar que apenas sostenía una conversación. Pero el hotel no se detenía. Llegaban alemanes pidiendo información sobre tours, franceses se quejaban del aire acondicionado, italianos querían saber dónde había buena comida, estadounidenses preguntaban de todo, y Ximena estaba siempre allí en el mostrador, sin poder decir «no sé» o «no entiendo». Entonces empezó a aprender de la manera más difícil, de la manera real. Anotaba frases que oía, preguntaba a los huéspedes cómo se decía esto o aquello. Bajaba aplicaciones en su celular y estudiaba en el descanso de la comida. Veía videos en YouTube de madrugada. Cometía muchos errores. Mezclaba palabras.
pero seguía intentándolo. 2 años después, hablaba inglés fluido, alemán funcional, francés básico. El italiano estaba en camino. El japonés lo aprendió con una pareja de ancianos que se quedó 3 semanas en el hotel y tuvo paciencia para enseñarle. El chino era lo más difícil, pero lograba defenderse. Y lo peor, nadie allí tenía idea de lo que ella escondía. A los gerentes les encantaba. Ximena lo resuelve todo, decían. Pueden mandarle cualquier huésped. Y lo hacían. Se convirtió en la persona a la que todos buscaban cuando tenían problemas con extranjeros. Pero el hotel cerró. Crisis financiera, deudas acumuladas. Una mañana llamaron a todos los empleados y les dieron la noticia. 30 días para cerrar actividades. Después de eso, cada quien por su cuenta. La pregunta volvió. ¿Lograría ser vista de nuevo o volvería a ser invisible? Ximena buscó empleo en otros hoteles. Mandó su currículum a decenas de lugares. Pero la ciudad tenía pocos hoteles grandes y todos ya tenían equipo completo. Las respuestas eran siempre las mismas. Guardaremos su currículum. Si se abre una vacante, la contactamos. Por el momento, no tenemos posiciones disponibles. Pasaron los meses. El dinero se acabó. La renta se atrasó. La luz fue cortada 2 veces. Ximena necesitaba cualquier cosa que pagara las cuentas. Fue cuando vio el anuncio del restaurante. Se solicita mesera. Experiencia no necesaria. Presentarse personalmente. Fue el mismo día. El gerente Roberto la miró y le preguntó si tenía experiencia en atención al cliente. Ella dijo que sí. La contrató al momento. Ella se había vuelto experta en tragarse el orgullo. Él no preguntó sobre idiomas, no preguntó sobre el hotel, no preguntó nada más que lo básico. Y Ximena no contó nada porque sabía que no haría diferencia. Nadie hablaba alemán o francés en ese restaurante. Nadie necesitaba traducción. Los clientes eran locales, gente sencilla que pedía el menú del día y pagaba en efectivo. Ella era solo una mesera más, y estaba bien. Al menos estaba pagando las cuentas. Pero esa noche, después de 6 meses sirviendo mesas sin usar nada de lo aprendido, Alejandro Montesinos había entrado al restaurante y decidido que ella era invisible, que era tonta, que no entendía nada. Y eso dolió de una manera que Ximena no esperaba. Salió del baño, se envolvió en la toalla y se sentó en la orilla de la cama. Tomó su celular, abrió la aplicación de alemán que aún tenía instalada. Hacía meses que no la usaba. La pantalla mostraba racha de 214 días completada, nivel 2. Cerró la aplicación y se acostó en la cama, mirando al techo. Alejandro pensaba que ella no entendía, que era solo una mesera más que no sabía nada más que anotar pedidos. Él se había reído de ella, había hecho chistes, la había tratado como si fuera menos, pero Ximena había elegido no reaccionar, no porque tuviera miedo o fuera débil, sino porque sabía que revelar lo que sabía en ese momento no cambiaría nada. Sería solo una respuesta rápida, un momento de sorpresa y luego nada. Alejandro seguiría siendo quien era y ella seguiría siendo una mesera. Pero algo dentro de ella había despertado, algo que estaba dormido desde hacía 6 meses. El deseo de ser vista, de ser reconocida, de usar lo que había aprendido con tanto esfuerzo. Tomó el celular de nuevo y abrió el navegador. Escribió: vacantes para traductores, vacantes para atención bilingüe. Nada nuevo. Las mismas empresas, las mismas exigencias. Experiencia mínima de 5 años. Licenciatura completa en letras. Disponibilidad para viajar. Ximena no tenía licenciatura. Había aprendido todo sola, en la práctica, en el mostrador, con error y acierto. Pero eso no contaba para nadie. Cerró el navegador y tiró el celular en la cama. Mañana sería otro día, otro turno, otras mesas, otros clientes, y tal vez, solo tal vez, Alejandro Montesinos volvería, porque la gente como él siempre volvía. Les gustaba tener público, les gustaba sentirse superiores. Y si él volvía, Ximena iba a estar lista. No sabía aún qué iba a hacer, pero sabía que no lo dejaría pasar de nuevo. Apagó la luz y cerró los ojos. El cansancio del cuerpo gritaba, pero la mente estaba acelerada, pensando, planeando, imaginando escenarios.
Y por primera vez en 6 meses, Ximena se durmió con algo más que preocupación en la cabeza. 3 días después, Alejandro Montesinos volvió al restaurante. Era jueves, hora de la comida. El restaurante estaba lleno de nuevo. Ximena equilibraba 2 platos de comida cuando vio abrirse la puerta. Alejandro entró solo esta vez. Traje azul marino, portafolio de piel en la mano, celular pegado a la oreja. Hablaba alto, gesticulaba, ocupaba espacio como siempre. El corazón de Ximena se aceleró, pero no se detuvo. Terminó de servir la mesa, recogió los platos vacíos de otra y volvió al mostrador. Roberto estaba organizando las comandas. Aquel tipo volvió, dijo bajo, señalando discretamente a Alejandro. El grosero del otro día. ¿Quieres que le pida a otro mesero que lo atienda? Ximena respiró hondo. No, yo lo atiendo. Roberto frunció el ceño. ¿Estás segura? Segura. Tomó la libreta de notas, se ajustó el uniforme y caminó hacia la mesa que Alejandro había elegido, la misma del centro, por supuesto. Él todavía estaba al teléfono cuando ella llegó. Hacía gestos amplios con la mano libre. Hablaba en inglés con alguien al otro lado de la línea. Yes, I understand the concern, but we need to close this deal by Friday, decía impaciente. No, that's not acceptable. Push them harder. Ximena se quedó allí parada esperando 10 segundos, 20, 30. Alejandro no la miró ni una vez. Finalmente colgó el teléfono y aventó el aparato en la mesa con fuerza. Entonces, levantó la vista, vio a Ximena e hizo una cara de quien acaba de recordar algo desagradable. Ah, tú de nuevo, dijo sin saludo, sin educación. Trae el menú. Ximena abrió la libreta. Usted ya conoce el menú. ¿Quiere que le sugiera algo o prefiere elegir? Alejandro la miró con más atención esta vez, como si estuviera tratando de entender algo que no tenía sentido. Tienes buena memoria, ¿eh? ¿Recuerdas a los clientes? Recuerdo a los que vuelven. Él sonrió. No fue una sonrisa gentil. Bueno, entonces ya sabes que no acepto comida tibia ni atención lenta. Habló despacio, como si le explicara a una niña. ¿Entendido? Entendido. Excelente. Alejandro abrió su portafolio, sacó unos papeles y comenzó a leer. Tráeme una arrachera bien cocida, arroz, papas fritas y agua mineral con gas. Rápido. Ximena anotó todo. ¿Algo más? No. Él ni siquiera la miró. Ya estaba leyendo los documentos, completamente desconectado. Ella se dio la vuelta para salir, pero antes de dar 3 pasos, oyó su voz de nuevo, esta vez en alemán. Este lugar sigue siendo triste, dijo él para nadie en particular, solo hablando solo, lo suficientemente alto para ser oído. Pero al menos la comida es barata. Ximena se detuvo. Sintió que la sangre le subía al rostro. Sus manos apretaron la libreta. Podía voltear, podía responder, podía demostrar que había entendido cada palabra, pero no lo hizo. Respiró hondo, contó hasta 3 y siguió caminando. Pasó la comanda a la cocina, sirvió otras 2 mesas, llevó bebidas, recogió platos, trabajó en automático, pero con la mente acelerada. Alejandro había vuelto, y había vuelto solo, sin público, sin colegas a quienes impresionar. Eso lo cambiaba todo. 15 minutos después, ella trajo su plato, lo puso en la mesa con cuidado. Buen provecho. Alejandro cortó un pedazo de carne, lo probó e hizo una mueca de desaprobación. Está seca, dijo, empujando el plato. Pedí bien cocida, no quemada. Ximena miró el plato. La carne estaba perfecta. ¿Quiere que pida que la vuelvan a hacer?, preguntó manteniendo la voz tranquila. No, no tengo tiempo para esperar de nuevo. Cortó otro pedazo, masticó con mala gana y continuó. Pero la próxima vez, presta atención a lo que pido. Sí, señor. Alejandro levantó los ojos. ¿Siempre has sido tan apagada?, preguntó, inclinando la cabeza. ¿O es solo conmigo? Ximena sintió algo apretarse en su pecho, pero mantuvo el rostro neutro. No entendí la pregunta. Olvídalo. Hizo un gesto de descarte con la mano, como si ella fuera un insecto molesto. Solo vete. Ella se dio la vuelta para salir, pero esta vez él volvió a hablar en alemán. Gente así nunca logra nada en la vida, dijo, cortando otro pedazo de carne. Se quedan atrapados en el mismo lugar para siempre.
Ximena se detuvo a mitad del camino. Las palabras la golpearon como un puñetazo, no por la crueldad, sino por la precisión, porque parte de ella tenía miedo de que fuera verdad, de que realmente se quedara atrapada allí, sirviendo mesas, invisible, olvidada. Se dio la vuelta despacio. Alejandro seguía comiendo ajeno, como si ella ya se hubiera ido. Y fue ahí cuando Ximena tomó la decisión. Caminó de vuelta hacia la mesa, se quedó parada a su lado esperando. Alejandro notó su presencia y levantó los ojos irritado. ¿Qué pasa ahora? Ximena sostuvo la libreta con las dos manos, respiró hondo y dijo en alemán con la pronunciación perfecta que había practicado cientos de veces. La arrachera está en el punto que usted pidió. El tenedor de Alejandro se detuvo en el aire. Parpadeó una vez, dos veces, como si su cerebro estuviera tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste?, preguntó en español, con voz más baja, desconfiada. Ximena repitió. Todavía en alemán, sin prisa, sin rabia, solo con claridad. La carne está en su punto, bien cocida, como usted pidió. Alejandro soltó el tenedor, apoyó la espalda en la silla y se quedó mirándola como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Hablas alemán? Sí. ¿Desde cuándo? Desde que lo aprendí. Él soltó una carcajada corta, sin humor. ¿Entonces entendiste todo lo que dije los últimos días? Sí. El rostro de Alejandro se puso rojo, no de vergüenza, sino de rabia. ¿Y por qué no dijiste nada antes? Ximena mantuvo la mirada firme. Porque usted no preguntó. Alejandro era solo la cara de eso. El problema era mayor, más antiguo, más profundo. Silencio. El restaurante seguía ruidoso alrededor, pero en la mesa de Alejandro el aire estaba pesado. Él inclinó el cuerpo hacia adelante, apoyó los codos en la mesa y sonrió. Pero no fue una sonrisa amigable, fue la sonrisa de quien acaba de aceptar un desafío. Interesante, dijo, volviendo al alemán. Entonces, la mesera tiene trucos escondidos. Ximena respondió también en alemán. No son trucos, son habilidades. Alejandro soltó otra risa. Habilidades, repitió la palabra como si fuera graciosa. ¿Y cuántos idiomas hablas? 7. La risa murió. Alejandro se quedó mirándola, procesando. ¿7? ¿7? Una mesa al lado se quedó en silencio. Roberto, a lo lejos, se detuvo con la bandeja en la mano. El restaurante entero parecía haber notado que algo estaba pasando. ¿Cuáles? Español, inglés, alemán, francés, italiano, japonés y portugués. Chino básico también, pero no lo cuento como fluido. Alejandro se quedó en silencio por algunos segundos. Luego tomó el vaso de agua, bebió y lo puso de vuelta en la mesa despacio. ¿Estás mintiendo? No lo estoy. Pruébalo. Ximena podría haberse ofendido, podría haber dado la espalda, pero no lo hizo porque sabía que este era el momento, la oportunidad de demostrar que era más de lo que él imaginaba. ¿Cómo quiere que lo pruebe?, preguntó aún en alemán. Alejandro tomó su celular, escribió algo rápidamente y le volteó la pantalla. Era una frase en francés. ¿Lee esto? Ximena leyó en voz alta. En francés. Perfecto. Alejandro escribió otra cosa. Italiano. Ella lo leyó. Él intentó japonés. Ella lo leyó. Con cada idioma, el rostro de él se ponía más serio, más tenso, como si se diera cuenta de que había cometido un error. Finalmente, dejó el celular en la mesa y se quedó mirando a Ximena con una expresión que ella no lograba descifrar. Rabia, sorpresa, respeto. ¿Cómo es que una mesera habla 7 idiomas?, preguntó, esta vez en español. Yo no era mesera antes, respondió Ximena. También en español. Trabajaba en un hotel. Aprendí porque lo necesitaba y estoy aquí porque lo necesito también. Alejandro se quedó en silencio. Miró el plato de comida, los documentos esparcidos en la mesa y de vuelta a ella. Estás desperdiciada aquí, dijo bajo. Ximena no respondió. ¿Cuánto ganas al mes en este lugar? Eso no es de su incumbencia. Alejandro sonrió. Esta vez fue diferente. No fue condescendiente, fue genuino. Tienes razón, no lo es. Tomó la servilleta, se limpió la boca y se levantó. Trae la cuenta. Ximena fue a buscarla. Cuando volvió,
Alejandro pagó en efectivo y por primera vez dejó una propina generosa. Antes de salir, se detuvo a su lado. «Deberías buscar un empleo mejor», dijo. «Alguien con tu talento no debería estar sirviendo mesas». Y se fue. Ximena se quedó parada, sosteniendo el dinero, sintiendo el corazón acelerado, porque algo había cambiado. Alejandro la había visto de verdad, y por primera vez en meses, Ximena sintió que tal vez, solo tal vez, este no fuera el fin de la historia. Aquello no era una victoria, era solo el comienzo de otra prueba. Pero lo que ella no sabía era que Alejandro Montesinos estaba a punto de hacer algo que lo cambiaría todo. 2 días después, Roberto llamó a Ximena a la bodega. Aquel tipo volvió, el tal Alejandro, dejó su número, dijo que tiene una propuesta de trabajo para ti. Ximena tomó el papel con el número, se quedó mirándolo. Podía ser una trampa, o podía ser la oportunidad que estaba esperando. Esa noche llamó. Alejandro contestó rápido. «Ximena, sabía que llamarías». Fue directo. «Tengo una empresa de consultoría, clientes internacionales. Perdí a mi asistente. Necesito a alguien que hable idiomas y aguante la presión. El sueldo es el triple de lo que ganas ahí». El corazón de Ximena se disparó. Alejandro no estaba haciendo un favor. Tenía un problema, y ella era la solución más barata que encontró. «Pero hay una prueba», continuó él. «El viernes, reunión con japoneses. Vienes, anotas todo, me pasas el reporte. Si das el ancho, estás contratada». «Acepto». «Excelente, te mando la dirección». Llegó el viernes. Ximena compró ropa formal a crédito. Estudió términos de negocios hasta la madrugada. Llegó a la oficina de Alejandro 15 minutos antes. El edificio era de vidrio, moderno. Subió nerviosa. Alejandro estaba en la oficina, serio. «Los clientes llegan en 10 minutos. Japoneses. Van a hablar rápido. Tú anotas todo y luego me cuentas qué entendiste». Ella se sentó, respiró hondo. Los ejecutivos entraron, trajes oscuros, expresión cerrada. La reunión comenzó, y en los primeros 5 minutos Ximena se dio cuenta. Estaba perdida. Hablaban demasiado técnico, demasiado rápido, siglas que nunca había visto, términos de tecnología que no existían en la recepción del hotel. El pánico subió, el viejo miedo volvió. ¿Y si no era suficiente? Uno de los ejecutivos se volvió hacia ella y le preguntó en japonés. ¿Entiende lo que estamos discutiendo? Todos los ojos estaban en ella. Silencio absoluto en la sala. Los 2 ejecutivos japoneses esperaban la respuesta. Alejandro también miraba a Ximena, tenso, como si estuviera rogando para que ella no se desmoronara. Ximena respiró hondo. Podía mentir. Podía fingir que estaba entendiendo todo, pero sabía que si lo hacía, sería descubierta en el reporte y perdería no solo el empleo que aún no tenía, sino también el respeto que acababa de conquistar. Entonces, decidió hacer algo diferente. Decidió ser honesta. «Entiendo la mayor parte», respondió en japonés, mirando directamente al ejecutivo que había preguntado. «Pero algunos términos técnicos específicos de su área aún son nuevos para mí. Si pudieran hablar un poco más despacio en las partes importantes, podré acompañarlos mejor». El ejecutivo parpadeó sorprendido. Luego miró a su colega de al lado y sonrió. «Es honesta», dijo en japonés al otro. «Eso es raro». El segundo ejecutivo asintió. «Y su japonés es bueno, mejor que el del intérprete que nos atendió la semana pasada». Alejandro, que no había entendido nada de lo que dijeron, frunció el ceño. «¿Todo bien?», preguntó en inglés. El primer ejecutivo respondió en inglés. «Sí, solo estábamos elogiando a su nueva asistente. Tiene buena pronunciación». Alejandro se relajó. Miró a Ximena con algo que parecía orgullo. «Entonces, continuemos». La reunión siguió. Esta vez los ejecutivos hablaban un poco más despacio cuando usaban términos técnicos. Explicaban mejor y Ximena logró seguir el ritmo. Anotó todo: nombres, números, fechas, condiciones del contrato, preocupaciones, plazos. 1 hora y media después, la reunión terminó. Los ejecutivos se levantaron, estrecharon la mano de Alejandro y antes de salir, uno de ellos se volvió hacia Ximena. «Fue un placer conocerla», dijo en japonés. «Espero trabajar con usted nuevamente». Ximena sonrió.
El placer fue mío. Salieron. La puerta se cerró y Ximena finalmente soltó el aire que estaba conteniendo. Alejandro se dejó caer en su silla, se pasó la mano por el rostro y se rió. Dios mío, estaba sudando. Miró a Ximena. Te fue bien. Muy bien. Principalmente cuando admitiste que no entendías todo. Pensé que me costaría el contrato. Me habría costado el empleo si hubiera mentido. Alejandro se levantó y fue hacia la ventana. ¿Sabes cuántas personas han pasado por esta prueba y fingieron entender todo? Después entregaron reportes completamente erróneos, llenos de información inventada. Se volvió hacia ella. Fuiste honesta, y eso vale más que fingir ser perfecta. Ximena sintió que algo se liberaba en su pecho. ¿Entonces pasé? Todavía no. Alejandro volvió a su escritorio. Necesito el reporte. Todo lo que dijeron, en español. Puede ser por escrito o hablado. Tú eliges. Prefiero hablado, es más rápido. Entonces, habla. Ximena organizó sus notas y comenzó. Habló sobre las preocupaciones de los ejecutivos con el plazo de entrega, sobre la exigencia de calidad en el producto, sobre la cláusula que querían añadir al contrato involucrando penalizaciones por retraso, sobre el presupuesto que consideraban muy alto, sobre la expectativa de reducir un 10% el valor final. Habló por 15 minutos seguidos, sin parar, sin tartamudear. Cuando terminó, Alejandro estaba sonriendo. Perfecto, dijo. Captaste todo, hasta los detalles que yo perdí porque estaba enfocado en responder. Cruzó los brazos. Estás contratada. Y Ximena entendió. No era compasión, era una apuesta. El corazón de Ximena se disparó. ¿En serio? En serio. Empiezas el lunes a las 8 de la mañana. Él tomó un folder, sacó algunos documentos. Estos son los papeles del contrato. Léelos con calma, firma y me los devuelves el lunes. Cualquier duda me llamas. Alejandro no se había convertido en un hombre mejor. Solo se había dado cuenta de que Ximena era útil. Ximena tomó los papeles con manos temblorosas. No podía creerlo. Estaba pasando de verdad. Gracias, dijo ella, con la voz quebrada. Gracias de verdad. No tienes que agradecer. Te lo ganaste. Alejandro volvió a su silla. Ah, y Ximena, vas a necesitar ropa formal, al menos 3 conjuntos para la semana. La empresa no lo paga, pero puedo adelantarte la mitad del primer sueldo si lo necesitas. Lo necesito. Entonces habla con Lupita en la recepción antes de salir. Ella lo resuelve. Él ya estaba de vuelta en la computadora tecleando. Nos vemos el lunes. Ximena salió de la oficina flotando, pasó a recepción, habló con Lupita, recibió el adelanto, salió del edificio aún sin creerlo, tomó su celular y llamó a Roberto. «¿Roberto? ¿Todo bien?» «Ximena, ¿y bien?» «Lo logré». Su voz salió entrecortada. «Conseguí el empleo». Del otro lado, silencio. Luego, la voz de Roberto, emocionada. «Sabía que lo lograrías. Felicidades, muchacha. Felicidades de verdad. Voy a tener que dejar el restaurante». «Lo sé. No hay problema. Te mereces algo mejor». Hizo una pausa. «¿Cuándo empiezas?» «El lunes». «Entonces, aprovecha el fin de semana. Descansa y vas a arrasar allá». Ximena colgó. Se quedó parada en la banqueta, mirando el edificio de vidrio. Todo había cambiado. En una semana, su vida se había puesto de cabeza. Y todo por culpa de un hombre arrogante que había intentado humillarla en un restaurante. El fin de semana pasó rápido. Ximena compró ropa, arregló el departamento, pagó las cuentas atrasadas, durmió bien por primera vez en meses. Llegó el lunes. Se despertó temprano, se arregló con cuidado y llegó a la oficina 15 minutos antes de las 8. Lupita la recibió con una sonrisa y le mostró su nuevo escritorio. Estaba cerca de la oficina de Alejandro, con computadora, teléfono y una pila de papeles esperando. «Cualquier cosa me avisas», dijo Lupita, y se fue. Ximena se sentó, encendió la computadora, miró a su alrededor. Todo parecía irreal. Alejandro apareció a las 8:30 con un café en la mano. «Buen día. ¿Dormiste bien?» «Bien». «Excelente, porque hoy será pesado». Le entregó una lista. «Estos son los clientes a los que tendrás que llamar hoy. La mayoría habla inglés, pero hay 2 alemanes y un francés. Agenda reuniones para esta semana,
Confirma horarios y pásame todo por correo. Ximena tomó la lista. 9 nombres, 9 llamadas internacionales. ¿Puedes hacerlo para el final de la tarde? Puedo. Y lo logró. Llamó a todos. Conversó en 3 idiomas diferentes. Agendó 6 reuniones. Resolvió 3 problemas de uso horario. Y, al final del día, envió el reporte completo a Alejandro. Él respondió en 2 minutos. Excelente trabajo. Puedes irte a casa. Ximena apagó la computadora, tomó su bolsa y salió al elevador. Miró su propio reflejo en el espejo. Estaba cansada, pero feliz. Las semanas siguientes fueron intensas. Reuniones, llamadas, traducciones, viajes rápidos. Ximena aprendió rápido y empezó a gustarle el ritmo. Alejandro era exigente, pero justo. Y poco a poco, la relación se volvió una sociedad. 3 meses después, Ximena ya lideraba reuniones sola. La empresa parecía grande, pero vivía de pocos contratos. Y Ximena aprendió rápido. Bastaba con que uno cayera para que todo temblara. Una tarde de martes, un cliente alemán llamó furioso. Contrato atrasado, plazo vencido, amenazaba con cancelar todo. Alejandro estaba de viaje. Ximena contestó. Habló en alemán por 40 minutos. Calmó al cliente, renegoció plazos, salvó el contrato. Cuando Alejandro volvió, todo el equipo comentaba: Ximena lo resolvió sola, fue increíble. Él la miró y sonrió. Sabía que podrías con ello. Por primera vez en años, Ximena sintió que había encontrado su lugar. Pero 2 semanas después, un jueves, algo sucedió. Alejandro entró a la oficina por la mañana con una expresión extraña, serio, preocupado. Llamó a Ximena a su oficina y cerró la puerta. «Necesito contarte algo», dijo sentándose en su escritorio. «Y no te va a gustar». Ximena sintió que se le apretaba el estómago. «¿Qué?» Alejandro respiró hondo. «¿Recuerdas la primera vez que te vi en el restaurante?» «Lo recuerdo. No estaba allí por casualidad». La miró fijamente. «Un amigo mío trabajaba en el Hotel Imperial. Me habló de una recepcionista increíble que hablaba varios idiomas. Dijo que había perdido el empleo cuando el hotel cerró». Alejandro levantó los ojos. «Sentí curiosidad. Investigué dónde estabas. Supe que estabas en un restaurante y fui allá para confirmar si eras tú». La sangre de Ximena se enfrió. «¿Y? Se me pasó la mano. Se pasó la mano por el cabello. Solo quería ver si eras tú realmente, pero mi ego hizo lo que siempre hace. Quise parecer superior. Hablé en alemán. Fui grosero. Te tomé como blanco», la encaró. «Y me arrepiento de verdad». Ximena cruzó los brazos. «¿Qué quieres que haga con esta información?» «Nada. Solo quería que lo supieras». Se levantó. «Si quieres irte, lo entiendo. Te doy carta de recomendación, pago indemnización, lo que quieras». Ximena se quedó mirándolo. La rabia aún estaba ahí, pero también otra cosa, comprensión, porque al final había funcionado. Ella estaba allí, tenía el empleo que merecía, estaba usando sus habilidades, estaba creciendo, y si Alejandro no hubiera hecho aquello, tal vez ella aún estaría sirviendo mesas. «No me voy a ir», dijo. Finalmente, Alejandro parpadeó sorprendido. No, pero me debes una». Él sonrió aliviado. «Te debo varias, así que empecemos con un aumento», rió Alejandro. Trato hecho. Y fue así como Ximena descubrió que a veces las peores situaciones llevan a los mejores lugares, pero la historia aún no había terminado. Pasaron 6 meses desde que Ximena empezó a trabajar con Alejandro. La rutina era pesada, pero le gustaba. Se despertaba temprano, llegaba a la oficina antes que todos, organizaba la agenda del día, atendía llamadas internacionales, participaba en reuniones importantes. Era exactamente el tipo de trabajo que siempre quiso. El sueldo le permitió liquidar todas sus deudas: renta al día, cuentas pagas, refrigerador lleno, hasta logró comprar ropa nueva sin necesidad de parcialidades. La relación con Alejandro también había cambiado. Después de la confesión sobre la prueba en el restaurante, ambos habían desarrollado una confianza mutua. Él respetaba su trabajo. Ella respetaba su honestidad, aunque fuera tardía. Pero una mañana de martes, todo cambió de nuevo.
Alejandro entró a la oficina con una expresión seria. Pasó directo por el escritorio de Ximena sin saludar y entró en su oficina. Cerró la puerta de golpe. Ximena frunció el ceño. Eso no era normal. 15 minutos después, abrió la puerta y llamó. «Ximena, ven aquí». Ella entró. Alejandro estaba sentado en su silla, mirando la pantalla de la computadora con el rostro endurecido. «Siéntate», dijo sin quitar los ojos de la pantalla. Ximena se sentó. «¿Pasó algo?» Alejandro finalmente la miró. «La empresa tiene problemas financieros». El estómago de Ximena se apretó. «¿Qué tipo de problemas?» «Se cayeron 2 contratos grandes. Los clientes desistieron a última hora. Y tenemos gastos fijos altos». Se frotó el rostro con las manos. «Voy a tener que recortar costos, reducir el equipo». «¿Me vas a despedir?» «No», respondió Alejandro rápido. «No, tú eres esencial, pero tendré que recortar a 3 personas de administración y reducir sueldos temporalmente». Ximena sintió un alivio mezclado con culpa. «¿De cuánto será la reducción?» 20% por 3 meses. Después reevaluamos. 20%. Ximena hizo las cuentas mentalmente. Aún alcanzaba para pagar las cuentas, pero sería apretado. Muy apretado. «Está bien», dijo ella. «Entiendo». Alejandro la miró con algo que parecía gratitud. «Gracias, de verdad». Volvió a la computadora. «Lo anunciaré al resto del equipo hoy por la tarde». Ximena salió de la oficina con el pecho pesado. 20% menos por 3 meses. Tenía que aguantar, tenía que poder. Pero a la semana siguiente, las cosas empeoraron. Los contratos que sostenían todo eran pocos, y cuando uno caía, el peso venía todo de golpe. Otro cliente desistió. Alejandro tuvo que recortar a otras 2 personas. El clima en la oficina se puso tenso. Todos andaban con pies de plomo por miedo a ser el siguiente. Ximena trabajaba al doble. Asumió funciones que eran de otras personas. Se quedaba hasta tarde, llevaba trabajo a casa, hacía todo lo que podía para ayudar, pero no era suficiente. Un sábado por la mañana, Alejandro la llamó. «Ximena, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a la oficina ahora?» Ximena llegó media hora después. El edificio estaba vacío, silencioso. Subió al piso 12 y encontró a Alejandro en su oficina, rodeado de papeles. «Siéntate», dijo él con voz cansada. Ella se sentó. «¿Qué pasó?» Alejandro respiró hondo. «La empresa no va a aguantar. Voy a tener que cerrar». El mundo de Ximena se detuvo. «¿Qué? No tengo más dinero para mantenerla. Las deudas son demasiado grandes y los clientes no están volviendo». La miró con los ojos rojos. «Voy a cerrar a fin de mes». El problema nunca fue el lugar. Siempre era lo mismo. Nadie creía en ella. Y cuando creían, el mundo se desmoronaba. Ximena sintió como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Pero y nosotros? ¿Y los empleados? Voy a pagar todo lo que debo. Derechos laborales, todo en orden. Pero después de eso se acabó». Se pasó la mano por el cabello. «Lo siento, Ximena. Lo intenté mucho». Ella se quedó en silencio, procesando. 6 meses. Solo 6 meses y ahora iba a terminar. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Qué vas a hacer?» «Voy a trabajar como consultor independiente, tomar proyectos menores, empezar de cero». La miró. «Pero no puedo llevarte conmigo. No tengo cómo pagar un sueldo fijo ahora». Ximena asintió, tragándose el nudo en la garganta. «Entiendo, pero tengo algo que ofrecerte». Alejandro tomó una tarjeta del escritorio y se la entregó. «Este es el contacto de un tipo que conozco, Daniel Villarreal. Tiene una empresa de traducción e interpretación grande, seria. Le hablé de ti, él está necesitando gente». Ximena miró la tarjeta. «Daniel Villarreal, traducciones globales. Quiere entrevistarte», continuó Alejandro. «Le hablé de tus habilidades, de los idiomas que hablas. Se interesó mucho». «¿Cuándo?» «Lunes, 10 de mañana. La dirección está al reverso de la tarjeta». Alejandro se levantó y fue hacia la ventana. «Ximena, eres buena, muy buena. Cualquier empresa tendría suerte de tenerte. No dejes pasar esta oportunidad». Ximena guardó la tarjeta en su bolsa. «Gracias. No tienes que agradecer.
Es lo mínimo que puedo hacer después de todo. Llegó el lunes. Ximena se despertó nerviosa. Eligió la mejor ropa que tenía. Llegó a la dirección 15 minutos antes. La empresa de Daniel Villarreal era más pequeña que la oficina de Alejandro, pero parecía organizada. La recepcionista la recibió bien y la llevó a una sala de juntas. Daniel Villarreal entró 5 minutos después. Era un hombre de unos 50 años, cabello canoso, lentes de armazón delgado, sonrisa simpática. «Ximena, ¿cierto?», extendió la mano. «Un placer. Siéntate, por favor». Ella se sentó. Él abrió una carpeta con algunos papeles. «Alejandro habló muy bien de ti», comenzó Daniel. «Dijo que hablas 7 idiomas, que tienes experiencia en atención a clientes internacionales y que eres extremadamente profesional. Fue muy gentil. Él no suele ser gentil sin razón». Daniel sonrió. «Cuéntame un poco de tu trayectoria. ¿Cómo aprendiste tantos idiomas?». Ximena le contó. Sobre el hotel, los turistas, aprender en el mostrador, con error y acierto, sobre el restaurante, sobre Alejandro. Daniel escuchaba atento, haciendo anotaciones. Cuando ella terminó, él cerró la carpeta. «Impresionante, de verdad», cruzó los dedos sobre la mesa. «Ahora necesito ser honesto contigo sobre la vacante». Ximena sintió que el estómago se le apretaba. «La posición es para traductora junior. No es ejecutiva como estabas con Alejandro. El sueldo es menor y vas a empezar haciendo traducciones escritas antes de participar en reuniones presenciales». La encaró. «Es un paso atrás, al menos al principio, pero con el tiempo puedes crecer. La empresa se está expandiendo. Tiene potencial». Ximena procesó la información. Sueldo menor, posición más baja, empezar de nuevo. Pero era una oportunidad, la única que tenía de momento. «¿Cuál es el sueldo?», preguntó. Daniel dijo la cifra. Era un 40% menos de lo que ganaba con Alejandro antes del recorte. Ximena respiró hondo. Alcanzaba para sobrevivir. Mal, pero alcanzaba. Era retroceder de nuevo, pero ¿era eso o volver a ser invisible? «¿Cuándo necesita la respuesta?», preguntó ella. «Hoy sería ideal. Necesito a alguien empezando la próxima semana». Ximena miró sus propias manos. Pensó en las cuentas, la renta, el refrigerador lleno, en todo lo que había logrado los últimos meses. Y pensó en volver al restaurante, a servir mesas, a ser invisible de nuevo. «Acepto», dijo. Daniel sonrió. «Excelente. Bienvenida al equipo». Se levantó, estiró la mano. «El lunes próximo, 8 de la mañana, trae tus documentos para el contrato». Ximena salió de la empresa con sentimientos encontrados. Alivio, frustración, esperanza, miedo. Llamó a Alejandro y él contestó al primer timbre. «¿Cómo te fue?». «Lo logré. Empiezo la próxima semana». «Sabía que lo lograrías». Su voz sonó genuinamente feliz. «Felicidades, Ximena. Gracias por todo». «No, gracias a ti por haber aguantado mi empresa hasta el final y por haberme dado una oportunidad cuando no la merecía». Ximena sintió que los ojos le ardían. «Estamos en contacto, Alejandro, en contacto». Y así fue como Ximena aceptó empezar de nuevo, una vez más. Porque a veces, la vida no da las oportunidades perfectas, solo da las posibles, y queda en cada uno decidir si acepta o no. Ella aceptó. 4 meses en la empresa de Daniel. Trabajo técnico, traducción de documentos, estable, pero sin brillo. Un jueves, Daniel la llamó. «Mañana hay una reunión importante. Cliente europeo. Hotel Imperial. Te necesito allí». Ximena se congeló. El Imperial, el hotel donde todo comenzó. El viernes llegó 15 minutos antes. El hotel había reabierto hacía meses con nuevos dueños, todo remodelado. Subió a la sala de juntas, entró y vio a Alejandro Montesinos. Estaba conversando con una ejecutiva alemana. Cuando vio a Ximena, abrió mucho los ojos. «¿Ximena?». Daniel miró confundido. «¿Se conocen?». «Ella trabajó conmigo», dijo Alejandro, «mi mejor asistente». La reunión se llevó a cabo. Ximena tradujo perfectamente. Cuando terminó, Daniel salió a atender una llamada. Se quedaron solos ellos dos. «¿Estás bien?».
preguntó Alejandro. Lo estoy. ¿Y tú? Mejor. Cerré la empresa, pero conseguí clientes buenos. Estoy empezando de nuevo. Respiró hondo. Ximena, vine aquí porque sabía que estarías tú. Ella frunció el ceño. ¿Cómo? Daniel me habló de su traductora increíble. Pregunté el nombre. Sacó unos papeles de su portafolio. Tengo una propuesta. Sociedad. 20% de la nueva empresa, mejor sueldo, participación en las utilidades. Ximena tomó los papeles, leyó. Era en serio. ¿Por qué yo? Porque eres la mejor y porque confío en ti. La miró a los ojos. Me equivoqué, pero aprendí. Ximena pensó en el restaurante, en la humillación, en el recomienzo, en todo. Necesito pensarlo. Alejandro asintió y salió. Ximena se quedó en la plaza, miró al cielo, tomó su celular. Acepto, dijo cuando él contestó. Pero con una condición. Nunca más vuelvas a ponerme a prueba. Hecho. Bienvenida de vuelta, socia. Ximena sonrió. No fue suerte. Fue insistir cuando todos esperaban que se rindiera. 6 meses después, la nueva empresa funcionaba. Oficina moderna, buenos contratos, y Ximena, ahora socia, tenía el reconocimiento que siempre mereció. Nunca subestimes a alguien por el lugar donde está, porque ese lugar puede no haber sido una elección, sino una fase. Y toda fase termina, especialmente cuando decides que ya terminó.